La crisis sanitaria del coronavirus ha rebasado la capacidad del gobierno y ha desbordado a la propia sociedad. La unidad ante la tragedia es visible, aunque sin embargo hay lunares de desesperación social o de politiquería. Juan Sebastián Roldán, secretario privado de la Presidencia. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la entrevista. El gobierno pide y acepta el aporte de la sociedad civil. El gobierno ha asumido íntegramente la responsabilidad de la crisis, pero no comparte ni delega responsabilidades, especialmente en Guayaquil, donde está el 70% de la crisis sanitaria. Hacerlo volvería más confusa una acción oportuna. Se teme la infiltración de la politiquería. ¿Cómo se podría aprovechar mejor el aporte de la sociedad civil? Alfredo, nuestra primera prioridad hoy es Guayaquil. Guayaquil es el 70%, tiene el 70% del problema de esta enfermedad y por tal razón nuestra prioridad está en esa ciudad. El gobierno se trasladó a esa ciudad. La semana pasada estuvimos más de 8 ministros en esa bella ciudad y por supuesto recibimos todo el apoyo que tengamos que recibir de privados, de públicos, de autoridades locales. Todos aquellos que quieran ayudarnos a llevar adelante esta situación son bienvenidos y con todos trabajaremos para sacar adelante esta difícil realidad. O sea, la realidad evidencia que funciona este aporte de la sociedad civil cuando se lo permite. Ahora que el gobierno se haya trasladado un día, está bien, pero no es suficiente. Se necesita más bien un comité de emergencias que funcione descentralizadamente en Guayaquil. Esa es la sensación que tenemos acá en Guayaquil, donde la situación llega a contornos de catástrofe en ciertos aspectos. Como usted ha visto, Alfredo, no solamente es que nos trasladamos a la ciudad, sino que además fuimos a visitar los espacios más delicados. Estuvimos en los hospitales, en las clínicas, acudimos a las funerarias para empujar a que vuelvan a trabajar. El grave problema que tuvimos con los fallecidos es que las funerarias dejaron de trabajar y la gente dejó de ayudarles en su trabajo normal, es decir, las personas que trabajaban para ellos. Hoy tenemos ya un sistema que poco a poco va volviendo a la normalidad. Al respecto de los fallecidos, ya no vivimos el drama que lamentablemente tuvieron que vivir varias familias la semana pasada cuando se dejó en una situación difícil a muchos cadáveres en sus casas. Hoy ya la realidad ha cambiado y por tal razón nosotros podemos decir que al haber estado en las funerarias, al haber estado en los camposantos, al haber estado en los hospitales, nosotros mismos poniendo el pecho a las balas, que es lo que nos corresponde, podemos tener clara cuál es la realidad de la situación, buscamos las soluciones del caso y poco a poco estamos trabajando para dar soluciones concretas a los guayaquileños. Pero hasta que se tenga clara la situación en Quito, sin embargo pasa el tiempo en Guayaquil y las cosas se asumen, es verdad. Por ejemplo, ahora las pruebas rápidas, pero con retardo. También el asunto de enterrar a los muertos. ¿Por qué el gobierno no ha hecho uso, por ejemplo, de la requisición, cuando en ciertos casos era la forma más rápida de actuar ante las dudas que originaban hacer protocolos, como, por ejemplo, para el retorno de ecuatorianos que están en el exterior y que no pueden llegar a sus casas, sino a un hotel? Alfredo, la primera preocupación que nos planteó el presidente Lenín Moreno es preocuparnos de la salud, la segunda la alimentación y la tercera preocuparnos de los fallecidos. Primero, por tal razón nosotros lo que hicimos es cuidar con el ministro de Salud de que todos los médicos tengan los insumos necesarios en los hospitales de la ciudad. Lo segundo, entregamos más de 220,000 kits de alimentación a personas que están en sus casas pacientemente viviendo una situación difícil por su situación de pobreza. Y lo tercero, organizamos ya hasta el día de ayer la recogida de más de 505 cadáveres de casas y entregamos más de 625 certificados de defunción a la misma casa para que las funerarias puedan hacer su trabajo. Es decir, hemos logrado hitos impresionantes. Al mismo tiempo hemos cuadruplicado la capacidad de hacer pruebas. En Guayaquil hay ya una máquina de Roche instalándose y el Teodoro Maldonado está haciendo pruebas y pruebas PCR, que son las que más confiables se vuelven, y por tal razón poco a poco la situación está llegando al, esperamos, pico del problema en Guayaquil. Por tal razón esperamos una meseta pronto y que poco a poco la situación en esa ciudad baje. Hoy tenemos que preocuparnos de que en otras ciudades no nos suceda lo mismo con la experiencia que tuvimos en Guayaquil.
En efecto, la situación está cambiando, pero hay ciertas medidas que se han tomado con retardo, como por ejemplo los exámenes rápidos, las pruebas rápidas, que el propio presidente ha dicho que maquillaban las cifras, pero mientras se maquillaban las cifras también se retardaba la atención para los enfermos. Igualmente, en cuanto al equipamiento del personal médico y de enfermeras, que se ha hecho, ya está hecho, pero ¿por qué no se lo hizo antes? Entonces eso es lo que aquí inquieta al público, a la ciudadanía, en el sentido que se lo podría hacer más rápido si hubiera un comité de emergencias que funcionara en el terreno. Nosotros, Alfredo, partimos por pedirles a los guayaquileños disculpas por la tardanza que hemos tenido en atender una crisis que desbordó al mundo. Sin embargo, hemos tomado decisiones a tiempo. La petición de que nos quedemos en nuestras casas fue la primera en toda América del Sur. Fuimos los primeros de todo el continente en hacerlo con la menor cantidad de contagios de todos esos países. Ya hemos instalado pruebas suficientes para lograr al menos 4,000 pruebas hasta final de la próxima semana. Hoy mismo el vicepresidente visitará un hospital en la ciudad de Guayaquil para garantizar que no solamente la máquina de Rochi, sino el Teodoro Maldonado estén entregando las pruebas necesarias. Los ministros de Salud y el presidente del IES han garantizado que los médicos tengan los insumos necesarios y nosotros estamos recibiendo todo el apoyo que sea necesario. Hay un instalado en la ciudad de Guayaquil con personas y personalidades de Guayaquil y esperamos que eso nos permita también comprender la realidad y no solamente hacerlo, sino atender esa necesidad. Hoy nosotros tenemos la difícil tarea de volver a la normalidad a la ciudad de Guayaquil y por tal razón estamos poniendo todos nuestros esfuerzos, entregando todas las donaciones que llegan al Ecuador y contratando la mayor cantidad de médicos para entregarlas a Guayaquil de tal manera que sea la punta de la flecha para salir de este grave problema. Para salvar vidas, la ayuda internacional resulta vital. Hay ciertos países que lo han enfrentado mejor, aunque el problema es planetario. China tiene con el Ecuador un acuerdo de asociación estratégica. Se ha pedido la colaboración de China, por ejemplo. Se corta la llamada. Discúlpeme, Alfredo, se cortó la pregunta, no puedo escucharle, 1000 disculpas. Le estaba diciendo que la ayuda internacional para salvar vidas es vital, de que aunque el problema es mundial, sin embargo hay ciertos países que han reaccionado mejor que otros y en ese sentido preocupa, por ejemplo, que se esté pidiendo cooperación internacional a ciertos países como China, que tiene experiencia en este asunto y con el cual tenemos un acuerdo de asociación estratégica. Se ha pedido esa colaboración. Así es, hemos pedido y recibido cooperación de China, Estados Unidos, Corea del Sur y hemos solicitado recientemente también cooperación de Alemania, que ha tenido mucho éxito en el manejo tanto de pruebas como de camas de hospital y UCI. Hay también que resaltar que nosotros hemos logrado multiplicar por 2 la capacidad de camas y de unidades de cuidados intensivos en los 4 hospitales Centinela de Guayaquil, en el Monte Sinaí, en Ceibos, en Guasmo y en el Teodoro Maldonado. Y eso ha sido con el apoyo no solamente de China, sino también de Corea del Sur, que ha sido un gran aliado para poder sacar adelante la situación en Guayaquil. Aparte de salvar vidas, sin embargo, desespera la situación económica por la paralización de una economía que ya estaba en recesión. Expertos aconsejan que para enfrentar la crisis el gobierno necesitará al menos de unos 12,000 millones de dólares, que debería estar compuesto por desembolsos de los multilaterales, lo cual se está manteniendo, que por 4.500 millones de deuda interna también, y por otros 4.000 millones que sería la reestructuración de la deuda externa. En cuanto al capital, que son 3.000 millones, y a los intereses 1.800 millones. En ese sentido, el ministro de Economía adelanta gestiones.
Alfredo, no solamente es que necesitaremos de los multilaterales con quienes estamos conversando permanentemente para lograr las mejores condiciones para deuda, sino que tenemos que repensar la situación económica nacional desde la peor crisis económica y de salud que ha vivido el mundo, y el Ecuador, por supuesto. Por eso el presidente de la República en esta semana le planteará al Ecuador alternativas para salir adelante del Ecuador todos juntos, pero en esas alternativas tendremos que participar todos. Primero nosotros como gobierno con los planteamientos, la Asamblea Nacional con el aprobar leyes que tendrán que atender la situación real hoy día, que no tendrán que quedarse en el pasado, sino que tendrán que atender lo que vamos a vivir en el futuro, y la sociedad civil que desde donde tenga tendrá que apoyar. Solo un programa solidario desde los que tienen trabajo, desde los que tienen dinero, para aquellos que no tienen trabajo ni dinero, y al mismo tiempo un gobierno que se concentre en atender lo necesario, una asamblea que apruebe las leyes y unos multilaterales que cooperen con un plan Ecuador claro, con un horizonte claro, nos permitirá salir adelante. Eso es lo que el presidente presentará esta semana, y eso es lo que los ecuatorianos tendrán claro como alternativa para vencer la difícil situación económica. Hemos enfrentado una pandemia de salud, hoy nos corresponde arreglar una situación muy difícil en términos económicos. Se requiere en definitiva asegurar los ofrecimientos de los multilaterales, la insostenibilidad del endeudamiento para reestructurar con el aval del Fondo Monetario la deuda externa, y también créditos de la banca privada, a la cual el gobierno debe darle también su garantía, pero también debe haber un aporte seguramente en el sentido de bajar intereses. O sea, los sacrificios económicos deben ser de todos los sectores. Se espera entonces que en la Asamblea haya un ambiente favorable a este horizonte de superar la crisis todos unidos, en vez de continuar críticas y señalamientos que no conducen a nada, a no ser a rectificaciones oportunas, o sea, algunas de ellas, pero no otras que van en otro sentido. O sea, en ese sentido se ratifica el liderazgo del presidente. ¿Cuándo hará el presidente su pronunciamiento ante el país? El presidente de la República tiene su preocupación en todos los ecuatorianos y una especial preocupación en los más necesitados. Es a partir de esos más necesitados que tenemos que buscar soluciones en la economía, y desde lo pequeño tenemos que ir caminando hacia lo grande. Es decir, tenemos que buscar que las personas que tienen un crédito con un banco lo puedan renegociar, que los empleadores puedan discutir con sus empleados para ver en qué condiciones ellos pueden seguir trabajando y no generar despidos, que los empresarios puedan hablar con sus proveedores para poder atender esas deudas, y que los empresarios puedan tratar con los bancos y puedan acordar planes de pago que no signifiquen dejar de pagar esas deudas. Luego viene la caja fiscal, en la que nosotros tenemos que preocuparnos de juntar el dinero suficiente para no generar un déficit grande, y al mismo tiempo de atender a aquellos más necesitados que necesitarán un aporte directo, un bono directo. Ya hemos entregado un bono para 400,000 familias, además del 1,000,000 de familias que reciben el bono de desarrollo humano, pero tendremos que crecer, porque en este primer momento son los más pobres los que necesitan de nuestra atención. Hoy nosotros tendremos que preocuparnos de que la economía en general salga adelante junta, y para eso necesitamos acuerdos desde los más pequeños hasta los más grandes, y sobre eso girará la propuesta del presidente de la República en los próximos días. El presidente en días pasados dijo que se habían estado maquillando información sobre datos de los fallecidos, es decir, que se la piensa eliminar este maquillaje. Ahora, esto es fundamental precisamente para que se cree ese ambiente que el gobierno demanda de la sociedad, de que haya confianza, de que haya serenidad, pero también a veces se da la impresión de que ciertos asesores del gobierno, para que no se difunde el pánico, cometen el error de este maquillaje. Mejor es decir las cosas con su entera crudeza para que se tenga una idea correcta de la magnitud que se la ve en las calles, que se está desbordando en ciertos casos. Tendremos entonces... La bandera del presidente Moreno ha sido la transparencia, Alfredo. Desde que llegó al poder, la transparencia en las cifras, la verdad en los números, la realidad de la situación es lo que ha permitido tener ya una democracia, una libertad y una economía en marcha. Al mismo tiempo, el presidente la semana pasada lo que pidió es a todos aquellos actores que tienen que ver con la publicación de los contagios, con la publicación de los fallecidos, tener el cuidado de siempre poner en claro quiénes tuvieron ese contagio, quiénes tuvieron una
prueba que garantiza que la persona que falleció murió por coronavirus y al mismo tiempo poner quiénes son sospechosos de muerte por coronavirus, porque lamentablemente hay gente que ha fallecido sin la prueba y por tal razón no son confirmados de muerte por coronavirus, pero sí son sospechosos. Desde que el presidente pidió esa transparencia a todos los actores, pidió seguir transparentando todo el tiempo todos los datos, es que el COE recibe en manos de María Paula Romo, que hoy día está manejando el COE nacional, recibe la instrucción y pone en todos los informes todos los días aquellos sospechosos de muerte por coronavirus. El presidente simplemente recalcó la necesidad de que sea la verdad la que nos libere a todos y que la verdad nos permita a todos discutir con toda claridad la situación difícil que enfrentamos y además nos permita entender cómo vamos a ganarle a la pandemia del coronavirus y cómo vamos a ganarle a la difícil situación económica. Juan Sebastián Roldán, secretario privado de la Presidencia de la República, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted muchas gracias, Alfredo, muchas gracias.